Rocafuerte Seguros, su seguridad es nuestro éxito. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico, un banco para todos. Es bueno comer atún, mejor cuando es real. Seguro Sucre, la certeza de un futuro tranquilo. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días, bienvenidos un domingo más a Es de Justicia. Una de las razones por las que la psicología y las leyes se compaginan es porque, como lo dice tan acertadamente el abogado Jimmy Salazar, hay que socializar las leyes. ¿Pero a qué nos referimos con eso? Pues muy sencillo. Nos referimos a ver el impacto social que una ley o una reforma a la misma pueda traer. Y es por eso la importancia que tiene la presencia en los procesos de debate o en el pleno de la Asamblea de los expertos en materia legal, los sociólogos y los psicólogos, de acuerdo al caso que se vaya a tratar. Hoy se habla de reformar en el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, concretamente el endurecimiento de sanciones para los delitos graves con prisión de hasta 40 años y la acumulación de penas. La legislación actual en el Ecuador, como ustedes lo saben, no prevé la acumulación de penas y solo dispone que se sancione a una persona que ha cometido varios delitos múltiples, con la falta más grave, es decir, 16 años. Esta reforma, si bien no asegura que vaya a disminuir la delincuencia en todos los niveles, sí tiene un impacto psicológico, sobre todo en aquel individuo que delinque porque piensa que va a salir bien librado. Ahora, créanme, lo va a pensar 2 veces. En los casos de la delincuencia criminal, en que ya se manejan trastornos mentales, naturalmente que el solo hecho de subir las penas no va a solucionar o bajar la incidencia, porque aquí la delincuencia se da por una falta precisamente de conciencia, donde son otros ya los factores que se analizan. En todo caso, toda medida trae consigo la aplicación de controles adecuados para que no se caiga en abusos, lo cual es la preocupación de ciertos sectores que temen que la corrupción se cambie de lado. El tema central del conversatorio de hoy es el endurecimiento y acumulación de penas en el Ecuador, por supuesto bajo la conducción seria y responsable del presidente del Colegio de Abogados del Guayas, el abogado Jimmy Salazar, y la doctora Pamela Martínez. Nuestro invitado, el doctor Ernesto Pazmiño Granizo, con quien regresamos luego de estos mensajes. Ya volvemos. Al regresar, con esos casos especiales exigen a los órganos estatales aumento de las penas para evitar de que estos delitos se repitan. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. En el Banco del Pacífico, innovar día a día es un compromiso desde hace más de 40 años. Ideas que parecen pequeñas pueden ser enormes. Innovar es la clave para ser cada día mejores. Tenemos exactamente lo que tú necesitas para que tus sueños y tus ideas siempre se hagan una gran realidad. Si tú creces, todo el Ecuador crece y juntos hacemos un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco para todos. Es bueno dedicarle tiempo a tu familia. Mejor cuando también tienes tiempo para ti. Práctico, sano, delicioso. Atún Real hace mejor cada momento. Es bueno comer atún. Mejor cuando es real. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense!
Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de justicia. Muy buenos días, ya estamos de regreso en Es de Justicia. Un saludo especial para todos nuestros televidentes que domingo a domingo nos sintonizan. Nuestro programa Es de Justicia, como siempre, esta vez quiere llevar un tema de relevancia para todos los ecuatorianos, cuál es la acumulación y el incremento de penas en el Ecuador. Por eso el día de hoy contamos con la presencia del doctor Ernesto Pazmiño Granizo, quien nos expondrá el tema. Veámoslo. Es de justicia. Fundamentémonos en dos ejemplos para respondernos a estas inquietudes. En Estados Unidos existen estados que establecen la pena de muerte para ciertos tipos de delitos. Y las estadísticas nos demuestran que en esos estados, esos delitos castigados con pena de muerte son los más recurrentes. En nuestro país, la ley de drogas contiene penas elevadísimas. El homicidio en el Ecuador se castiga con una pena de 8 a 12 años. Sin embargo, la tenencia, el tráfico de drogas, se castiga con una pena de 12 a 16 años. Menor es la pena para quien mata a una persona que para quien trafica con 5, 10, 15 gramos de droga. ¿Ha disminuido en el Ecuador los delitos de drogas, de tráfico de drogas, de tenencia de drogas? No, ha incrementado. Nuestras cárceles están llenas de pequeños traficantes de drogas, pequeños tamugueros y generalmente consumidores de droga. Demostramos entonces con estos dos ejemplos que las penas más altas no disminuyen el delito. El aumento de la penalidad no es un fenómeno de los estados necesariamente. Yo encuentro, desde mi punto de vista, que las exigencias de incrementar las penas vienen de tres sectores fundamentales. Primero, desde la oposición política, que incorporan en sus agendas la crítica constante al modelo de gobernabilidad penal. Politiqueros inescrupulosos e irresponsables, manipulando el dolor de las víctimas, exigen a los gobiernos y a los estados un aumento al máximo del castigo. Por otro lado, y hay que decirlo también, otro sector de donde vienen estas exigencias y estas presiones son los medios de comunicación, que desde sus portadas o desde sus noticias exacerban el sentimiento de inseguridad ciudadana y exigen el incremento de la pena y del castigo. Y finalmente, estas presiones vienen de otro sector también, la sociedad civil organizada. Ahí podemos encontrar grupos organizados en defensa del medio ambiente, que piden mayores penas para quien destruye el medio ambiente, grupos que exigen mayor seguridad vial y exigen más penas para los delitos de tránsito, grupos no abortistas que exigen para el aborto las mayores de las penas, o personas que defienden la vida, con esos casos especiales exigen a los órganos estatales aumento de las penas para evitar de que estos delitos se repitan. En el nuevo Código Orgánico Integral Penal, si por un lado se aumentan las penas para ciertos delitos graves como el homicidio, el sicariato, la violación, por otro lado disminuye las penas en otros delitos, ejemplo, en los delitos de drogas. Y esto responde a un criterio no solo racional, sino a un criterio civilizatorio. En nuestro país no existía una diferenciación adecuada sobre la culpabilidad y la autoría de una persona acusada por tenencia o tráfico de drogas.
La misma pena tenía la mula del narcotráfico, el tamuguero, el microtraficante, que el jefe del cartel. Ahora sí, las personas que tienen droga 5, 10, 15 gramos tendrán una pena entre 2 a 6 meses, pero quien trafica a gran escala, un tráfico internacional de varias toneladas, tendrán una pena de hasta 12 años. Esto es racional, esto es civilizatorio y esto hay que resaltarlo en nuestra nueva legislación penal. Muchas gracias, Ernesto, por tu exposición. Pame, ¿te has dado cuenta que Ernesto ha hecho una explicación y ha traído ejemplos? Por ejemplo, él dice que en los Estados Unidos se puso pena de muerte, pero sin embargo no bajó el tipo de delito o la cantidad de delitos. ¿Cuál es el espíritu en sí que tú notas aquí para el incremento de pena, para las acumulaciones de la pena? Bueno, yo coincido en que el análisis de este tema no solo puede ser estrictamente desde el punto de vista jurídico. Aquí hay mucha connotación social, psicológica del entorno. Si bien es cierto, no existe una fórmula matemática en que nos diga que a tal cometimiento del delito nos va a arrojar el resultado de cuántas penas, pero debemos de ver el entorno nuestro. Yo pienso que el espíritu que se ha utilizado por el asambleísta para incrementar las penas es buscar la disuasión, o sea, para que el ecuatoriano piense 2 veces. Por ejemplo, si antes el robo era penado de 1 a 5 años, ahora siendo de 5 a 7 años, lo va a pensar 2 veces. ¿Te acuerdas cuando se analizaba la sanción o no por el aborto producto de una violación? Entonces había los grupos de aquellas personas con su razón que defendían que debía de permitirse el aborto quirúrgico cuando la madre había quedado embarazada producto de una violación. Y había otro grupo que sostenía lo contrario. Entonces, aquí hay mucha presión política, hay mucha manipulación de intereses de los grupos que defienden su propia postura. Y yo creo que también se debe de hacer un análisis a nivel de países. Las realidades de Estados Unidos, que en el ejemplo que puso el doctor Pazmiño, son diferentes a las realidades en el Ecuador. Pero, como bien lo anotaban, también debemos de hacer un fortalecimiento en las cárceles. Porque ¿qué sacamos acumulando las penas? Que en principio a mí me parece correcto. ¿Por qué? Porque si una persona que está ha maquinado todo para ir a robar, pero camino a robar, comete delitos intermedios, como dice la doctrina, tiene que hacerse responsable pues de la suma de cada una de esas sanciones. Pero son realidades diferentes y que tiene que ver un poco la rehabilitación. Por ello, es las campañas de prevención y en la rehabilitación, que efectivamente pues tengamos verdaderos centros de rehabilitación, porque en el Ecuador los centros de rehabilitación son centros de perfeccionamiento del delito, del crimen, y no hay como tal una rehabilitación. El interno, el detenido, el preso, no sale de allí a ser útil a la sociedad, sino que sale a seguir delinquiendo para regresar una vez más a seguir pasando desocupado en los centros penitenciarios. Por eso es que me parece bastante acertada este convenio que han suscrito el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Culto con la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Qué hace que las personas privadas de la libertad ahora van a confeccionar la señalética, aquellas señales de tránsito que van en las carreteras, que van en la vía pública? Porque ellos, dándoles las herramientas necesarias, dándoles capacitación, realmente orientando efectivamente su rehabilitación, porque están privadas de la libertad, pero van a adquirir un oficio nuevo y también van a percibir un estipendio por la fabricación de estas señales de tránsito. Yo veo con bastante agrado la incorporación de los nuevos tipos de delitos que, insisto, no estaban tipificados y que hoy ya el Código Orgánico Integral Penal los contempla como tales y se va a poder sancionar.
¿Tenemos los organismos necesarios, competentes, para poder establecer una pena? Bueno, realmente esto lleva un trabajo integral, un trabajo de los operadores de justicia que tienen que analizar correctamente el caso, los fiscales, los jueces. Es un trabajo también desde la sociedad civil. La sociedad civil debemos nosotros comprometernos, conocer la ley y comprometernos con la sociedad toda. Hemos tenido ya algunos programas en que hemos hablado sobre contenidos importantes del Código Orgánico Integral Penal y hoy ha sido uno de ellos. El haber analizado el porqué del incremento de las penas, la acumulación de las penas, de seguro les va a ser de mucha utilidad. Al regresar, mediante una rueda de prensa a cargo del doctor Patricio Pazmiño Freire, da a conocer al país la resolución sobre el caso La Cocha. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. En el Banco del Pacífico, innovar día a día es un compromiso desde hace más de 40 años. Ideas que parecen pequeñas pueden ser enormes. Innovar es la clave para ser cada día mejores. Tenemos exactamente lo que tú necesitas para que tus sueños y tus ideas siempre se hagan una gran realidad. Si tú creces, todo el Ecuador crece y juntos hacemos un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco para todos. Es de justicia. Semana a semana llegan a nuestro correo historias sobre diferentes casos. Les pedimos que tengan un poquito de paciencia, que el abogado Salazar les dará respuesta a todos. Esta semana empezaremos con un email enviado desde el Cantón Paján. Veamos. Abogado Salazar, le saluda Sonia del Cantón Paján. Estoy asustada con lo que me hablan de que ahora las sanciones por accidentes de tránsito son muy duras. Mi hijo, que es chofer con licencia profesional, no siempre acata las leyes de tránsito. Recomiéndeme qué hacer. Si algún accidente llegara a pasar, no tengo los recursos para ponerle un abogado que lo defienda. Gracias, Sonia, por su sintonía. Es comprensible su preocupación, pues las sanciones se han agravado en busca de evitar tantos accidentes que causan dolor a nuestros familiares. Mi recomendación es, en el caso de que su hijo se vea involucrado en un accidente, es primero que no intente escapar, agravaría su situación legal. Mi segunda sugerencia es tratar de controlar los nervios sin ofender a las autoridades como policía, comisión de tránsito, bomberos. Si lo requiere, ante la falta de recursos, solicite un defensor público gratuito y no tome decisiones ni dé versiones hasta que esté acompañado de su abogado defensor, ya sea público o un abogado particular. Apreciado abogado Salazar, gracias por atender nuestras consultas. Estoy casada hace casi 20 años y junto con mi esposo hemos adquirido algunos bienes muy importantes que lamentablemente están haciéndose agua por su mala cabeza. Estoy por adquirir un nuevo inmueble que no quiero que pase el patrimonio de mi esposo. ¿Qué puedo hacer? No nos queremos divorciar. Estimada Sofía, no es necesario divorciarse para tener patrimonios separados. Le sugiero primero disolver la sociedad conyugal que tiene con su esposo, ya sea a través de un juez de lo civil, quien en sentencia declarará disuelta
basándose en el artículo 189, numeral 3 del Código Civil. O si ambos están de acuerdo, podrán solicitar ante un notario la disolución de la misma, de conformidad al artículo 18 de la ley notarial. Una vez marginada la disolución en la partida de matrimonio, ante el registro civil, cada bien mueble o inmueble que adquiera el cónyuge por separado ingresará a su patrimonio exclusivo. Es de justicia. Yo me despido no sin antes dejarlos en compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de la semana. Luego de casi 80 años de vigencia de la normativa penal, se produce el incremento y la acumulación de penas. Muchas voces se han levantado sobre esta propuesta, que hoy ya es una realidad y que entrará en vigencia dentro de muy poco. Voces, unas a favor, otras en contra. Yo no creo que esta normativa sea la solución integral a los problemas de la inseguridad, que lamentablemente todavía azota a nuestro país, pero obviamente va a generar un efecto disuasivo, pues aquel que para robar un negocio primero hurta un vehículo, rompe las seguridades de los locales, hiere o mata a un guardia para finalmente robar, será juzgado por la suma de cada una de las sanciones de los hechos ilícitos perpetrados. Pero es de mi opinión que para que la acumulación de penas funcione, se debe trabajar de manera conjunta las autoridades con la sociedad civil. Y al decir autoridades, engloba a diversas instituciones como Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, el propio Consejo de la Judicatura, sin dejar de involucrar a los gobiernos autónomos descentralizados, el Colegio de Abogados del Guayas, como parte de la sociedad civil, ha estado y está presta a sumar con su contingente intelectual de estudiosos del derecho para aportar en el desarrollo y bienestar de una ciudadanía. De allí los seminarios de capacitación sobre el tema para ilustrar con información veraz y responsable. Los dejo con una hermosa frase: la finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. Que tengan un excelente día domingo. Bienvenidos a este espacio informativo de la Corte Constitucional del Ecuador. Trabajamos incansablemente para garantizar sus derechos constitucionales. A continuación, les vamos a detallar los acontecimientos más importantes de esta semana. Y recuerde que el poder constitucional es el poder de la gente. La Corte Constitucional del Ecuador, mediante una rueda de prensa a cargo del doctor Patricio Pazmiño Freire, da a conocer al país la resolución sobre el caso La Cocha. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, al país y particularmente a las personas, familias y comunidades del pueblo quichua panzaleo relacionados con el caso denominado La Cocha. Con el voto favorable de 6 juezas y jueces, un voto salvado y 2 ausentes, se ha aprobado la sentencia que resuelve la acción extraordinaria de protección presentada a esta alta corte. La parte resolutiva de la sentencia dispone lo siguiente. 1. Que no se han vulnerado derechos constitucionales tanto en el ejercicio de la Administración de Justicia Indígena por parte de la Asamblea General Comunitaria de La Cocha, como tampoco por parte del Ministerio Público y la Judicatura Penal Ordinaria. La Asamblea General Comunitaria del Pueblo Quichua Panzaleo es la autoridad de justicia indígena habilitada y competente para resolver los conflictos internos en sus territorios.
la Corte Constitucional establece las siguientes reglas de aplicación obligatoria que las autoridades indígenas, autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, observarán de manera obligatoria a partir de la publicación de la sentencia bajo los siguientes términos. La jurisdicción y competencia para conocer, resolver y sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona es facultad exclusiva y excluyente del sistema de derecho penal ordinario, aun en los casos en que los presuntos involucrados y los presuntos responsables sean ciudadanos pertenecientes a comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así los hechos ocurran dentro de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena. La Administración de Justicia Indígena conserva su jurisdicción para conocer y dar solución a los conflictos internos que se producen entre sus miembros dentro de su ámbito territorial y que afecten sus valores comunitarios. Es obligación de todo medio de comunicación, público, privado o comunitario, que para la difusión de casos de justicia indígena, previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas concernidas y comunicar los hechos asegurando la veracidad y contextualización, reportando de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción, al tenor de los razonamientos desarrollados en la parte motiva de esta sentencia. De igual forma, se aplicará a los funcionarios públicos judiciales o no y particulares que deberán tomar en cuenta estos aspectos propios. Que el Consejo Nacional de la Judicatura organice un proceso sistemático de difusión de esta sentencia con todos los operadores de justicia relacionados, debiendo diseñar una política institucional apropiada para lograr una eficaz y generalizada implementación administrativa y financiera de las instancias de cooperación y coordinación intercultural a nivel nacional, tanto en el ámbito del Ministerio Público como de las instancias judiciales pertinentes. Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y los organismos públicos del Ejecutivo respectivos, organicen a la brevedad posible un proceso nacional de difusión de esta sentencia en el nivel local, provincial y nacional, con las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en su propia lengua. La alta complejidad del caso, la diversidad de criterios y opiniones impidieron reiteradamente, desde la época de la Corte Constitucional para la Transición, llegar a consensos y unanimidad. Y, por otra parte, la necesidad de una profunda investigación especializada que aporte criterios para una adecuada interpretación intercultural son factores que han impedido que se resuelva el caso con la celeridad que hubiéramos deseado y a la que estamos obligados. Por todo ello, pedimos comprensión y disculpas a las partes involucradas. Por la naturaleza inédita y pionera de esta decisión, convocamos a las partes a que cada cual, en el marco de sus responsabilidades, contribuyamos a la mejor, oportuna y más apropiada aplicación de la sentencia en aras del fortalecimiento cada vez más creciente de un Estado constitucional de derechos y justicia, y por la naturaleza del caso en sus componentes de unidad, interculturalidad y plurinacionalidad. Muchas gracias. Rocafuerte Seguros, su seguridad es nuestro éxito. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico, un banco para todos. Es bueno comer atún, mejor cuando es real. Seguro Sucre, la certeza de un futuro tranquilo. Desconéctate para conectarte.
Un aporte al buen vivir. UES.